Cristina Nerín es catedrática de Química Analítica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Es directora del Grupo Universitario de Investigación Analítica en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Y además, ya nos contará, pero conoce bastante bien todo el tema de interacciones envase-alimento, porque sus principios en estos estudios vienen allá sobre los años 80. Y en el año 2010, además desarrolló y patentó un sensor inteligente, un indicador de vida útil de los alimentos. Ha publicado más de 300 artículos científicos, 12 capítulos de libros, ha dirigido 36 tesis doctorales y es inventora de 7 patentes. Ha sido investigadora principal en más de 200 proyectos de investigación, de los cuales 20 internacionales, y coordinadora de 2 proyectos en la Unión Europea. Ha sido invitada a dar más de 120 conferencias en todo el mundo y ha sido galardonada con varios premios. El primero de ellos, el primer premio de transferencia de conocimiento al sector industrial en el año 2009. El premio La Heroína en Zaragoza en el año 2008 por la carrera científica. El premio de investigación agroalimentaria en Aragón en el año 2017. Y este año 2019 ha recibido otro premio también de transferencia del conocimiento. Además, con su trayectoria es miembro consultor en foros internacionales, es miembro experto en EFSA, es miembro del Comité Científico de AECOSAN, ha sido en los años 2011-2015 y es revisora de las principales revistas científicas en muchas áreas, en química analítica, en food science, en food safety. Y entre las líneas de investigación, por citar algunas de ellas, que además son los temas que hablaremos hoy, es el desarrollo de métodos analíticos para estudios de interacción envase-alimento, estudios de migración, identificación y cuantificación de NIAS, asesoramiento del riesgo en los envases en contacto alimentario, desarrollo y estudio de nuevos envases activos y de envases inteligentes y metodología analítica para realización de estudios ambientales. Esta es la presentación, así que tenemos la suerte, ¿no?, y el privilegio de tenerla aquí con nosotros hoy, jueves, en el directo. Buenas tardes, Cristina. Un verdadero placer tenerte aquí y un privilegio poder hablar contigo. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por la invitación para estar aquí. Pues si quieres empezamos y además te quiero preguntar sobre esto, sobre el tema de envases, de migraciones, que cada vez lo oímos más, ¿no? Pero para ti no es nada nuevo, ¿no? Todos estos temas, tú ya trabajas desde hace algún tiempo, ¿no?, con ellos. Pues sí, yo creo que empezamos, yo empecé a trabajar en esto en el año 89, 1989, 89, 90, por ahí. Entonces, que era cuando en España todavía no se hablaba ni se sabía absolutamente nada y en Europa había 3 o 4 laboratorios que habían hecho alguna cosa, pero vamos, muy poca cosa. Realmente la primera legislación europea que hay en especial sobre plásticos para contacto alimentario es del año 90, o sea que estamos hablando de una época en la que esto despuntaba y se empezaba a ver que, bueno, pues que los materiales podían transferir y de hecho transferían a sustancias a los alimentos y podían contaminar los alimentos por este motivo, ¿no? Con sustancias que no son comestibles, obviamente con sustancias químicas que son, pues eso, los monómeros, los aditivos, etcétera, que se utilizan para hacer los plásticos sobre todo. Y entonces, pero vamos, no es exclusivo de los plásticos porque legislación, por ejemplo, en cerámica es del año 83, la primera, o sea que ahí todos los materiales en principio pueden ceder y pueden interferir y contaminar los alimentos, por eso. Que entonces no era fácil, ¿no? Además, ahora hay más proyectos europeos, proyectos de investigación, más financiación, entiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que era muy difícil porque, no solamente porque yo hacía muy poco que me había incorporado ya como funcionario, pero me había incorporado a la universidad y a la escuela de ingeniería, entonces, quiere decir que no teníamos laboratorio, no teníamos nada, prácticamente nada de nada.
Entonces, pues fue difícil los comienzos porque no teníamos infraestructura, no teníamos medios, no teníamos tampoco, no había un cuerpo de doctrina del que beber, ¿no? Y del que aprender, con lo que en principio, pues, a ver, habíamos aprendido y la experiencia que podíamos tener en el desarrollo de métodos, en el estudio, pero realmente era muy difícil y muy complicado. Entonces, bueno, pues hubo, desde luego, la verdad es que tuve que dedicarme a fondo para poder conseguir el primer proyecto y los primeros estudios. Y ya una vez que empiezas, pues era realmente un tema que era muy impactante. Y entonces, bueno, pues ya empezamos a crear un grupo de investigación y entonces, bueno, pues ya más dedicado a este tema y a estudiar a fondo los distintos materiales y sobre todo pues empezamos mucho con los plásticos y fíjate, mi primer trabajo, por ejemplo, que lo hice en Inglaterra, me fui a Inglaterra un tiempo a aprender, entonces, porque aquí no había nada de nada, entonces, bueno, pues mi primer trabajo fue estudiar la migración de las tintas de impresión de los pastelitos que se vendían, bueno, y que todavía existen en el mercado, pues para niños, el tipo tigretón, Sí. ¿Sabes? Esos pastelitos que van todos muy coloreados y muy tal, que es un film plástico, y entonces, bueno, pues yo estudié en aquella estancia, yo estudié la migración de las tintas de impresión en los chocolates, en los bizcochos, en las galletas, en los productos envasados, no en el material, sino en el producto envasado ya. Y entonces en aquella época, por ejemplo, se estaban empleando pues ftalatos que luego se han prohibido para todo en todos los mordedores infantiles, que casi han desaparecido como plastificantes de la mayoría de los plásticos porque son disruptores endocrinos, pero en aquella época todavía no se había demostrado que fueran disruptores endocrinos y entonces, bueno, pues y yo saqué un montón, pero un montón en los chocolates y en los galletas y en los pastelitos, sobre todo dirigidos a la población infantil, y yo saqué un montón de ftalatos, de sebacatos, de adipatos, de plastificantes, que luego pues han demostrado que son disruptores endocrinos. Entonces, bueno, pues y a partir de ahí ya, bueno, pues empezamos ya como con más fuerza, y entonces, bueno, pues y seguimos no solamente con las tintas de impresión, sino, bueno, pues ya con el estudio de los distintos plásticos, de los monómeros, de muchos aditivos, etcétera, y entonces, y eso, claro, ha ido ampliándose muchísimo a lo largo del tiempo. Aquí está claro por lo que estás diciendo, ¿no? Además nombras la palabra disruptores endocrinos, ¿no? Que se asocia a muchas migraciones. Entonces hay riesgos, están claros que hay riesgos si se utilizan determinados productos en la fabricación de envases o se utilizan envases para unos usos que no hay que utilizarlos o en condiciones determinadas. Es decir, que hay unos riesgos que cada vez se sabe más, ¿no? de todo esto, ¿no? Sí, hombre, y es verdad que, por ejemplo, a los consumidores nunca nos han enseñado. Nunca nos han educado para utilizar los plásticos, para utilizar los materiales, qué es lo que pueden llevar los materiales. Entonces, ahora, por ejemplo, la gente, parece que hay una tendencia a que, bueno, en contra de los plásticos. Y entonces yo quiero vivir sin plásticos y no quiero comprar nada que esté envasado en plástico, etcétera. Pues, hombre, es muy difícil eliminar ahora mismo los plásticos de nuestra vida, de nuestro mercado. Tener en cuenta que el envasado de todos los materiales ha evitado muchísimos riesgos de contaminación microbiológica. Entonces, bueno, pues claro, se preservan más, llegan a mercados más lejanos, nos duran más, los productos envasados, no tiene nada que ver, nuestra vida también ha cambiado gracias a toda esa proliferación de materiales y de plásticos. Pero es verdad que todos los materiales transfieren algo. Entonces, si tú utilizas un material en condiciones para los que no está diseñado, por ejemplo, si tú lo metes en el microondas, lo metes en el horno, lo calientas, entonces esos materiales lo que aceleras es esa transferencia de materiales del material del envase. Entonces, la mayoría de los materiales que se utilizan para contacto alimentario no están pensados, ni están preparados ni diseñados, por ejemplo, para esos usos, para calentar. Solamente puedes calentar lo que está diseñado específicamente para eso. Pero al consumidor no se le ha dicho nunca nada.
De manera que claro, pues lo mismo les da, no es que para que no me salpique yo pongo una bandeja de las de expandido y la pongo para tapar en el microondas, para tapar el plato donde yo me caliento la comida. O cojo cualquier envase plástico porque me han dicho que el plástico no se calienta y entonces en el microondas, entonces lo pongo en el microondas y me caliento la comida diariamente en el microondas. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, porque la mayoría de los plásticos no están preparados para eso. E incluso los que se venden para, bueno, pues para calentar, que lo pones congelador en la nevera y que luego lo metes en el microondas, por ejemplo, o en el horno convencional, pues claro, cuando se calienta aceleran los procesos de transferencia y entonces estamos comiendo más química de la que más compuestos químicos que no son comestibles. Entonces, pues que sería deseable. Entonces, bueno, pues por eso digo que en ninguno de los dos extremos, ni utilizo todo el plástico para todo, ni quiero vivir sin plásticos porque entonces estoy corriendo probablemente otros riesgos de contaminación microbiológica, etcétera. Y desde luego voy a tirar mucha más comida, que eso desde el punto de vista ambiental hoy en día, pues no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista ambiental es una barbaridad, las toneladas y toneladas de comida que estamos tirando. Entonces, es cierto que con el uso de los plásticos en envase, con la preservación que se hace del producto, porque está envasado y porque está en condiciones, pues no solamente alarga la vida, sino que nos permite llevar con un estilo de vida a lo mejor más cómodo, ¿no? No tienes que bajar todos los días a la compra y hacer la cola en la compra para que te sirvan el corte, sino que, bueno, pues tú te lo puedes organizar mejor, pues y compatibilizar mejor el trabajo, la casa, la compra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Que habrá que buscar un equilibrio, ¿no? Al final encontrar un equilibrio, claro. contaminar menos, generar menos residuos, pero al final buscas una comodidad, lo de ir todos los días al supermercado, que ahí reduciríamos seguramente muchos envases, pero a lo mejor también hay más transporte al supermercado, pues si vamos en coches, es que hay que ir buscando un poco ese equilibrio y viendo también las cosas positivas, como has dicho, ¿no? De la aparición de ese tipo de los envases. En todo este camino que has ido andando, están las empresas, ¿no? Aquí estáis universidad, estáis empresas y yo creo que son dos piezas totalmente unidas, ¿no? En este camino para poder avanzar, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo, en este campo es fundamental el contacto directo con la industria, con la empresa, con la industria fabricante, con la industria que utiliza, la industria alimentaria que utiliza esos materiales y esos envases, y es fundamental. Primero porque desde la universidad la investigación, por lo menos en esta área de investigación, realmente es muy aplicada. Entonces, no tiene sentido que yo me invente, como si dijéramos, ¿no? el problema cuando realmente los materiales están ahí, están en la calle, están en nuestra casa, están en el supermercado. Quiere decir que bueno, y los problemas a resolver están ahí. Entonces, por un lado, ya digo que es fundamental el tener el contacto, ese contacto directo y esa simbiosis con la industria. Pero luego es verdad que, por ejemplo, en el campo de los materiales para contacto alimentario, también tenemos que mirar hacia no solamente el presente, sino el futuro. Entonces, en ese futuro tenemos amplísimas posibilidades de mejorar esos materiales. Entonces, pensando en los materiales, por ejemplo, para envasar alimentos o simplemente para el contacto alimentario, pues podemos desarrollar nuevos materiales, de manera que no solamente el material preserve de la posible contaminación exterior, sino que además y aísle, sino que además pues que proteja directamente al producto envasado, de manera que el producto, por ejemplo, pues no le tengamos que poner tantos aditivos o no le tengan que poner tantos aditivos para conservar, para preservar, para aumentar el tiempo de vida, etcétera. Sino que si eso, por ejemplo, esos aditivos los podemos utilizar y los podemos fijar en el material de envase, bueno, si conocemos bien el método y el mecanismo de transferencia entre el material de envase y el alimento, pues para lo malo y para lo bueno, ¿no? O sea que si yo controlo bien ese mecanismo de transferencia, entonces yo puedo aprovechar eso en mi favor y llegar y decir, bueno, pues ahora voy a poner esos conservantes, los voy a poner en lugar del producto para que luego me lo coma, pues los voy a fijar en el material de envase que no me lo voy a comer. Y entonces eso ha dado lugar
pues a desarrollo de, como si dijéramos, una nueva línea de materiales que son pues antioxidantes y protegen el producto, que son antimicrobianos y protegen el producto de infección microbiana, etcétera. Podría poner, por ejemplo, los aromas que en determinados productos les añaden directamente al producto, pues los podría poner también o disminuir esa cantidad de aroma que se le añade al producto y fijarlos, por ejemplo, en el material de envase, de manera que tenga controlando ese desprendimiento, de manera que tú abras el envase y está siempre el aroma del producto recién hecho, del producto que entonces que te incita a consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ese tipo de cosas, que eso es lo que se llaman envases activos, y ese tipo de cosas, pues llevamos ya bastantes años trabajando en eso. Por ejemplo, varias de las patentes en las que yo soy inventora son patentes de este tipo de materiales, de materiales activos. Y luego, por ejemplo, cada vez, no solamente por el desarrollo de las telecomunicaciones, del móvil, de que todo el mundo vamos con el móvil y lees el código QR y lees sino, bueno, pues no solamente por eso, sino que se puede y hay otra línea de desarrollo en la cual tú puedes incorporar en el material de envase algo que no que te proteja el producto envasado, sino que te informe al consumidor o a la empresa correspondiente o al retailer, es decir, al del supermercado, pues que le indique cuándo se caduca el producto. Entonces, bueno, pues ensayos, por ejemplo, ensayos sensores o indicadores pues de frescura, de caducidad del producto, sobre todo eso es muy importante en productos frescos. Por ejemplo, pues de frescura o de índice de madurez, por ejemplo, en las frutas. Entonces, bueno, pues y eso es también otra línea de desarrollo en la cual, por ejemplo, nosotros tenemos una patente internacional que ha sido extendida a 69 países y que estamos en las últimas etapas de industrialización para que pueda salir al mercado. Entonces, que es un sensor de caducidad de producto fresco, principalmente en este momento optimizado para pollo y para pavo fresco. Entonces, bueno, pues estos son, como si dijéramos, es un poco abrir el abanico, no solamente estudiar la seguridad y esa interacción en base producto, sino aprovechar esa interacción en base producto pues para hacer algo positivo, ¿no? Y algo positivo, bueno, que mejore nuestra vida. Pues cuando llega una empresa a vosotros y os dice, tengo este problema o esta necesidad, ¿no? Yo me acuerdo que contabas un caso del tema de un producto que se fermentaba y entonces no conseguía una vida útil para poder estar en esas grandes superficies. Entonces ahí estáis vosotros, ¿no? En la universidad decir, oye, yo creo que puedo tener una solución, ¿no? Y luego ya investigando, pues podéis llegar y llegáis, ¿no? A esa solución. Sí, bueno, en ese caso, que es una mermelada envasada en una botella de PET, que no está ni pasteurizada ni nada y que la mermelada es natural y no tiene aditivos y entonces no llegaba a un mes de tiempo de vida. Con nuestro desarrollo antimicrobiano le dan 6 meses de tiempo de vida y está perfecta. Entonces, bueno, fíjate que esto arranca del año, me parece que está en el mercado desde el año 2008. Nuestra patente antimicrobiana de desarrollo antimicrobiano era ya del 2004. O sea que tenemos ahí 2 patentes PCTs y 2 europeas que son una con antioxidante y otra con antimicrobiano. Entonces, yo estoy de inventora, pero realmente la patente la tiene la empresa, que es la que comercializa y la que explota el producto y la que vende el producto, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, en este campo, por eso te decía que es fundamental estar en contacto directo y en perfecta simbiosis con las empresas. Nosotros, por ejemplo, la forma de trabajar que tenemos, que si tenemos una idea, yo siempre hago unos estudios preliminares a ver si eso puede funcionar, si es una idea descabellada, ¿no? Es un brindis al sol o es algo que puede funcionar. Y entonces hacemos primero los ensayos preliminares para probar esa idea. Y entonces, si esos primeros ensayos preliminares que hacemos en el laboratorio sin coste ninguno, sin pedir financiación, sin decir nada a nadie, entonces si funciona, entonces yo busco la empresa a la que podríamos ofrecer el desarrollo.
hasta ahora nadie me ha dicho que no, ¿eh? Entonces, o sea que, y hemos hecho desarrollos y además buenos que luego han resultado en las patentes correspondientes que tienen las empresas, pero que el desarrollo es como nuestro hijo. O sea, el desarrollo ha sido nuestro. Y entonces, bueno, pues hemos firmado primero a lo mejor de tú a tú, luego hemos acudido a convocatorias competitivas, y entonces, bueno, pues o a CEDETIS, y entonces para poder desarrollar el producto y que luego, pues eso, que salga al mercado y que salga adelante. Entonces, así, realmente, la verdad es que nosotros estamos orgullosos porque todo lo que hemos desarrollado hasta ahora está en el mercado. Entonces, ha sido exitoso. Hemos empezado siempre igual, siempre de esa manera, decir, bueno, pues a ver si esta idea puede fraguar, puede funcionar, y buscando la empresa correspondiente, y la verdad es que en todos los casos no solamente ha salido la patente, sino que luego explotan la patente y están en el mercado. O sea que bueno, contentos, en ese sentido contentos. Por eso digo que solo, además, claro, cuando tú desarrollas un material tienes que comprobar muchas cosas. No solamente es el desarrollo de, como si dijéramos, de laboratorio, a escala de laboratorio, tal. Tienes luego que pasar pues a superar toda una serie de etapas a escala industrial, que no te digo que es partir de cero, porque no es partir de cero, porque tú el desarrollo ya lo tienes, pero es otro mundo. Y entonces tienes que superar muchas trabas, pues de maquinabilidad, por ejemplo, de desarrollo en máquina, de cómo se comporta, de cómo se pone, de que luego la industria alimentaria, por ejemplo, no quiere, y la industria del envase, no quiere disminuir, no quiere que le cueste nada, no quiere invertir nada en máquina ni en nada, no quiere disminuir tampoco la velocidad de envase, porque dice que, claro, eso es dinero, el margen que tienen la industria alimentaria en particular, el margen que tiene para envase, para el envase es pequeñísimo, muy pequeño, muy reducido. Entonces, cualquier céntimo a lo mejor que le suba, pues supone que lo tiene que repercutir en el producto, y estamos en un mundo muy competitivo. Entonces, hay muchas empresas que luego es muy difícil. Hablan mucho, pero la industria alimentaria sobre todo, pero luego es muy difícil el convencerlos para que utilicen, para que pongan, para que alguno de estos desarrollos nuevos, porque bueno, pues porque les da miedo que eso salga, que suba un poquito el precio, o que, en fin. Entonces, por eso digo que todo el escalado industrial y todo el desarrollo luego industrial en la universidad no lo podemos hacer. Entonces, pues tener máquina piloto si quieres, pero nada más de ahí no pasas. Y hay que superar muchas trabas. Entonces, y muchos procesos. Pero aquí hay que apostar, tú serás la primera, hay que apostar, hay que invertir, ¿no? Aquí habrá, pues seguramente haya personas de investigación y desarrollo, habrá personas que tengan acceso a esos CEOs, a esos directores, a lo mejor hay algún CEO aquí al otro lado, es decir, que al final no hay opción, ¿no? Igual que se invierte en otras cosas, en mercados, en normas de calidad, hay que invertir, ¿no? En I+D+I, que va a dar valor, ¿no? Hombre, por supuesto, es que además yo con lo que veo en otros países, yo me estoy moviendo muchísimo, viajo por todo el mundo, entonces, y estoy viendo en otros países, fíjate, uno de nuestros últimos desarrollos, que ha sido un envase antioxidante, que es una multicapa con nanoselenio, es decir, con nanopartículas de selenio incorporadas, es un material que es una maravilla, porque no afecta el color, no afecta el olor, no afecta nada en máquina, tú tienes los dos materiales, el convencional y el otro, en la otra mano, el activo, y no ves diferencia. Aguanta 2-3 meses en estocaje sin problemas, sin perder actividad, etcétera. O sea que es una maravilla. Bueno, pues nos está costando, por ejemplo, incorporarlo aquí en España, pero ahora están pidiéndolo ya de Estados Unidos. La empresa con la que hemos trabajado ha hecho un montón de ensayos industriales en Escocia y en Irlanda. Quiero decir que, fíjate, y es una empresa española. Entonces, quiero decir que aquí nos cuesta, no sé si porque la industria no se lanza, no está preparada, tiene demasiado miedo, es poco emprendedora en ese sentido, entonces no, o sea, otro ejemplo que te puedo contar, pues yo sé que, lo digo porque nos están viniendo a nosotros, yo sé que en Francia, por ejemplo, ahora a todas las bodegas de vinos, sobre todo de champán,
etcétera, les están exigiendo, la federación correspondiente les está exigiendo que certifiquen los corchos, porque el corcho pocas veces es un trozo de corcho natural. Entonces, va en corcho tal cual, natural entero, sino bueno, pues la mayoría son de las corcheras, lo que hacen es o bien hacer aglomerado de corcho natural que va pegado con adhesivo, o bien un laminado de distintas capas de corcho que van también pegadas con adhesivo, etcétera. Y entonces, bueno, pues les están exigiendo el certificado, ¿no?, de que certifiquen todos los corchos para poder trabajar y para poderlos poner en el mercado. Entonces, sí que certifiquen las migraciones y todo lo que puede soltar el corcho, etcétera. No estamos hablando ya de los cloranisoles, sino que arruinan el vino, y eso y es del corcho y es así, sino que estamos hablando de los adhesivos que se utilizan para la fabricación del corcho, y que la mayoría de las corcheras y de los que fabrican esto, pues claro, tienen. Entonces, bueno, pues en España yo no he oído absolutamente nada al respecto. Aquí no hay nada que tenga que certificarse del corcho, ni para los cavas, ni para espumosos, ni nada de nada, y mucho menos para las botellas de vino. No he visto mira que hay muchas bodegas, yo soy Castilla-La Mancha, no he visto ni un solo APPCC donde incluya como peligro, por lo menos se tenga en cuenta, esa parte que has comentado del corcho, ¿no? Es una línea importante a lo mejor de trabajo, antes que nos lo pongan y nos exijan de otro lado, ¿no? Es decir, que el sector ahí se puede poner las pilas, ¿no?, un poco en el tema de envases, en este caso el corcho. Como te comenté al principio, aquí hay muchos responsables de calidad. Y yo, cuando hablas de compuestos, de nanopartículas, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Es decir, cualquier cosa nueva, como técnico, en el sentido de decir, oye, esto está autorizado, esto hay legislación sobre eso. Ángel nos decía, el tema de nanopartículas está ahí y tal. Es decir, ya te da un poco de miedo cuando incorporas algo nuevo, ¿no? Es decir, tienes la inspección sanitaria, a ver si va a pasar algo, a ver si va a haber transferencias, que vosotros en eso sabéis mucho. ¿Cómo va la legislación en todo este tema cuando hablas de nuevos productos utilizados para envases? Sí, pues mira, hay una legislación de estricto cumplimiento que regula y que limita las sustancias que tú puedes emplear para fabricación del envase alimentario, y que establece también límites en la mayoría de los casos muy bajos de concentración. Estamos hablando de pocas partes por billón, billón americano, 10 elevado a menos 9. Entonces, en el producto envasado, es decir, en el alimento o en el ensayo que haces, que es en un simulante alimentario que mimetiza o simula el comportamiento del alimento, y que eso ya está establecido, etcétera. Entonces, y eso es así. Pero en el caso, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales, o sea, además de cumplir todo eso, el desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo, como los materiales activos, inteligentes, etcétera, hay una legislación adicional que dice que, bueno, si tú lo que empleas como agente activo, digamos, es decir, que tú utilizas un antioxidante, por ejemplo, que ya es food additive, es decir, que ya es aditivo alimentario y ya se emplea en alimentación. Entonces, puedes emplearlo siempre y cuando no superes los límites, si en el caso de que ese antioxidante que ya se utiliza para añadir directamente a los alimentos y evitar su oxidación, pues que tenga un límite. Hay algunos que tienen límites y la mayoría no tienen límites como food additive, o sea, como aditivo alimentario. Entonces, si tú estás empleando como agentes activos sustancias que ya son que ya tienen esa clasificación, que ya están en el listado de aditivo alimentario europeo, etcétera, no tienes que hacer nada y tendrías la legislación, como si dijéramos, a tu favor. Si no, tú tienes que mandar todo el dossier correspondiente con lo que quieres, con lo que has desarrollado, demostrando la eficiencia, demostrando las migraciones, demostrando, es decir, todas las características y todo el dossier completo. A través del Ministerio de Sanidad de cada país se envía a EFSA, y es EFSA quien lo evalúa. Y entonces se evalúa eso. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas, específicamente el reglamento europeo dice que, excepto, me parece que ahora mismo hay 3 o 4 incluidas en el reglamento, además de muy nuevas, porque se han incluido en las últimas enmiendas del 2019, excepto en esos casos, a todas las demás, bueno, pues que ya decía que las nanopartículas que hay que estudiar caso por caso, porque el problema no es la naturaleza de la sustancia que tú incorporas como nanopartícula, sino
el tamaño nanométrico, que lo que se Sí. en lo que se tiene miedo y no se tiene todavía suficiente cuerpo de doctrina de saber cómo afecta a nuestro organismo, cómo penetran, porque pueden penetrar por el tamaño tan pequeño, pueden penetrar a través de la membrana celular y entonces destruir la célula por dentro. Y entonces eso hace que, claro, eso es una toxicidad. Por lo tanto, la Unión Europea quiere tener muchos más datos de toxicidad y entonces está evaluando caso por caso. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, que hemos utilizado las nanopartículas de selenio, ahí ya lo ha evaluado EFSA, el material tiene la aprobación de EFSA, ya está publicado hace un par de años, ahora ha hecho un par de años que está publicado en la web de EFSA como, a ver, con opinión positiva, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque no está incorporadas las nanopartículas en la capa en la que va a estar en contacto directo con el alimento. Entonces, a priori, lo que te dice el reglamento es que las nanopartículas no pueden estar en la capa en contacto directo con el alimento. Y si tú incorporas en esa capa porque necesitas que estén ahí en superficie, entonces tendrás que mandarlo a EFSA que lo evalúe con el dossier completo, etcétera, y demostrando a todos los datos. Y entonces, bueno, pues yo sé que se están evaluando pues 5 o 6 opciones más. Por ejemplo, para que te hagas una idea, una de las que hay incorporadas en el reglamento ya de plásticos, que es el de 2011 de la Unión Europea, y que se ha incorporado en una de las enmiendas del 2019, es la incorporación de unas zeolitas. Las zeolitas son material inorgánico que se esfolian, ¿sabes? Y se van en capas. Entonces, esas zeolitas se añaden al plástico pues para aumentar la tortuosidad del oxígeno, de la transferencia de oxígeno a través de la pared, de la permeación. De manera que lo que consiguen es que un plástico que no tiene muy buena barrera y que necesitaría una combinación con otros plásticos para hacer un material de alta barrera, bueno, pues que ese plástico monomaterial, pues que tenga mejores propiedades barrera por el hecho de tener esas nanopartículas, porque el oxígeno no entra directo, sino que tiene que hacer mucho recorrido a través de las nanopartículas esfoliadas. Bueno, pues la enmienda esta lo que ha autorizado es determinada zeolita, pero con unas restricciones de concentración máxima y además tiene que garantizar que las láminas, esas laminitas de zeolita están en dirección paralela a la dirección del film. Nunca pueden estar en dirección perpendicular para que no puedan atravesar. Entonces, claro, quiere decir que son restricciones, son condiciones técnicas que, bueno, pues que pueden ser más o menos difíciles porque tú tienes que garantizar que cuando tú has incorporado eso, lo has incorporado de manera que tienes en sentido paralelo, ¿no? Para que no puedan migrar, etcétera, y bueno, pues y luego tienes también un límite de concentración. O sea que, bueno, nosotros en todos los desarrollos que hemos tenido en todas nuestras patentes, lo que tenemos y lo que hemos incorporado siempre han sido aditivos alimentarios. Entonces, excepto el caso de las nanopartículas de selenio, que no es aditivo alimentario, pero que no están en contacto directo y eso tenemos en la aprobación de EFSA. Pues, si quieres, antes de entrar en la última pregunta, comentamos algunos comentarios. Sí que hay gente que habla aquí, por ejemplo, hablan del tema del tupper, que ya has comentado, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? La introducción del tupper para el microondas, ¿no? Has comentado ya un poco. Pues yo fatal. Quiero decir, y he estudiado muchos tupper, muchos, y de distintas procedencias, digamos, y yo no meto ningún plástico en el microondas, solamente utilizo el gorro del microondas para tapar, que es de polipropileno y está específicamente diseñado para microondas. El resto no utilizo jamás ningún plástico. Lo mejor, el vidrio, para calentar el microondas, el vidrio. Compraros tupper de vidrio. Pues sí. Para calentar la comida diaria. Luego hablan del tema, que tenemos reciente tema de listeria, que si ya se está hablando de aditivos para incluir en el envasado, ¿no? Para evitar este tipo de casos o reducirlo. Sí. Bueno, es verdad, todo esto tal como, a ver, así dicho, es muy bonito y es muy atractivo y uno se pregunta, hombre, ¿por qué no todos los materiales se tragan así, no? ¿Y por qué no todos los materiales evitan que haya una contaminación microbiana o que haya una oxidación y tal? ¿Por qué no se hace más? Bueno, primero, pues muy difícil.
Y segundo, porque una vez que tú tienes el ensayo in vitro antimicrobiano, no sabes la cantidad de materiales que tengo yo con ensayos in vitro fantásticos de inhibición total en un montón de bacterias, de mohos, bueno, una barbaridad. Pero cuando luego pasas al alimento, pues ese carácter inhibidor pues disminuye bastante, incluso órdenes de magnitud. De manera que tienes que empezar a aumentar la concentración del agente activo y hay veces que deja de ser utilizable por una cuestión organoléptica, por una cuestión de color, por ejemplo, del material, o bien por una cuestión de limitación de propiedades o funcionalidades del propio material. Entonces, decir que luego eso es mucho más difícil de lo que así he dicho. Oye, lo incorporo en el material, ya utilizo el material y ya tengo un envase perfecto y seguro, ¿no? Pues es muy difícil. Difícil. Vamos a por dos preguntas más y ya vamos luego a por la última pregunta. Nos habla aquí Manuel de las nanoemulsiones. Como el yogur, ¿pueden tener propiedades beneficiosas adicionales además de las conocidas? Las nanoemulsiones, a ver, en alimentación tomamos muchísima nanoemulsión, muchísima nanoemulsión. Entonces, a ver, yo creo que eso es un poco diferente desde el punto de vista nuestro, porque en el momento en que tú te lo pones en la boca, por ejemplo, ya directamente la nanoemulsión la estás destruyendo con las enzimas, la acidez, etcétera, que tenemos en nuestro tracto digestivo, por ejemplo. Desde la boca hasta con la saliva, pues hasta todo el tracto digestivo. Entonces, que tenga, porque es una nanoemulsión en lugar de una microemulsión, probablemente, entonces con menos concentración, por ejemplo, un aroma, con menos concentración, si está en tamaño nanométrico, tiene mucha más superficie y, por lo tanto, con menos concentración que se le añada, pues voy a percibir a lo mejor mejor sabor. Entonces, bueno, pues eso puede ser ventajas, claro. Entonces, las nanoemulsiones hace mucho tiempo que se emplean. Por ejemplo, utilizar alimentos funcionales. En los alimentos funcionales, pues puede encapsular. Hay muchos que necesitan encapsular el producto funcional. Que te digo, el omega 3, por ejemplo. El omega 3, si no va encapsulado, es que no dura nada. Se oxida. Entonces se oxida rápidamente. Entonces, ¿cuál es a lo mejor la diferencia entre un producto y otro? Que teóricamente, o sea, de una marca y otra, que hay mucha diferencia de precio y los dos te dicen que tienen la misma concentración de omega 3. Pues a lo mejor es que el más caro es el que lleva el omega 3 encapsulado y entonces efectivamente tú vas a ingerir omega 3. El otro le han añadido el omega 3, pero ya no está cuando tú te lo vas a beber o te lo vas a tomar, porque probablemente ya esté oxidado, ya esté degradado. Entonces, bueno, pues eso, trabajando con las nanoemulsiones, pues puedes conseguir, y con microemulsiones también, puedes conseguir, pues no sé, a lo mejor mejor respuesta, mejor sabor, mejor conservación del producto, etcétera. Pero todas esas emulsiones se hacen o en agua aceite, por ejemplo, en agua grasa o en agua proteína. Entonces, es distinto porque eso enseguida lo vamos a digerir. Quiere decir que no es una nanopartícula sólida, como si dijéramos de nanopartícula inorgánica, ¿no? O nanopartícula de otra naturaleza que no se vaya a digerir o a disolver en el momento en que la ingerimos. No sé si con eso se responde. Bueno, pues yo creo que paramos ahí y os emplazo a que vengáis al Congreso, que la vais a tener en vivo y en directo, a Cristina, y la vais a poder preguntar más cosas. Ha habido mucho interés, ya pasó el otro día mismo con el tema de las nanopartículas, con Ángel Ríos, que digo, bueno, a lo mejor no hay muchas preguntas porque es muy específico, pero sí, mira, hay gente que trabaja en ello, que despierta mucho interés y hay más que estoy viendo hasta muy específicas con enlaces, estoy viendo ahí en los comentarios. Te quiero lanzar la última pregunta, Cristina. Viendo a las personas que están al otro lado, yo, por ejemplo, he trabajado con empresas alimentarias y me he encontrado situaciones, al final, el tema de envases, que a veces no sabes casi cómo abordarlas, ¿no? El tema certificados has hablado. ¿Qué consejos darías
a estos profesionales que trabajan pues, codo con codo con estas industrias, incluso a lo mejor también ya pensando un poco en sostenibilidad, es decir, que esta investigación y desarrollo cada vez hay que incluir ya más todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué consejos, 2, 3 consejos que les podrías dar para que empiecen a aplicar mañana? Por supuesto que tienen que asegurarse que el envase y el material que emplean y el envase es completamente seguro. Y desgraciadamente en las grandes empresas no suele ocurrir porque todas, bueno, pues siguen y aplican pues bien la legislación, hacen sus ensayos, hacen y se aseguran por el riesgo que corren. Pequeñas y medianas empresas, por desgracia, veo muchas todavía que no han hecho los ensayos de migración, que no tienen, que no sé, que dicen el proveedor me dio un certificado hace tiempo, pero ese proveedor o ese certificado pues hay muchos de ellos que no son válidos porque no tienen los detalles que exige ahora mismo la ley europea, la legislación europea que tiene que contener y que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues que revisen muy bien pues los materiales que están empleando, en especial, claro, la industria alimentaria, que es la que es responsable ante la ley, de si tienen algún episodio, tienen algún problema, tienen alguna... Luego, a ver, que todo el mundo debemos ser conscientes que el envase y la contaminación a través del envase no te lleva al hospital en pocas horas como te lleva una contaminación microbiana. Entonces, pero cuando es una contaminación, como si dijéramos, a largo plazo. Pero de manera que cuando tú detectas que a lo mejor eso viene causado pues porque yo estuve durante tanto tiempo, durante tantos años, entonces pues son cosas irreversibles. Entonces, y podemos tener problemas irreversibles bueno, pues que ya llega un momento que ya no tiene solución. Entonces, eso hay que ser, yo creo que muy cuidadoso. Entonces, bueno, yo les diría que primero que examinen bien a fondo pues los materiales que emplean, que sigan estrictamente la legislación, que revisen la legislación europea, los materiales, sus proveedores, etcétera. Que el tener, por ejemplo, un material de un color y digo, es el mismo material pero cambia de color. Ojo con el color y con los cambios de color, por ejemplo, porque eso se hace a partir de un master batch. Y entonces el master batch tiene una alta concentración de colorante, por ejemplo, y para tener esa alta concentración de colorante se le añaden sustancias y compatibilizantes que luego permitan el que eso se diluya con el producto, por ejemplo, pues hacer el equivalente a un tupper o el equivalente a una superficie o un film o lo que sea. Y entonces, bueno, pues eso que lo tengan en cuenta porque yo he visto algunos casos en los que solamente el 1% del master batch aplicado para darle color inutilizó completamente todo el material porque generaba un compuesto muy tóxico que venía del master batch. Entonces, quiero decir que era una gran empresa. Entonces, que vigilen todas esas cosas. Y luego, por otro lado, pues al revés, que se animen a ser más innovadores. Entonces, más innovadores, más emprendedores, que hay mucho por hacer. Hay un mundo maravilloso y muy atractivo para desarrollo de nuevos materiales, de envases, Es verdad que ahora estamos desarrollando y estamos asistiendo pues, a un cambio, no solamente en la mentalidad, sino un cambio real en la utilización pues, de los biomateriales y en el procesamiento y el estudio de los biomateriales y cómo mejorar sus propiedades, etcétera, y cómo sustituir los convencionales por los biomateriales, cómo mejorar el reciclado de los materiales un poco desde el punto de vista, claro, ambiental. Sí o sí nos van a obligar el año 21, o sea que... Entonces, desde Europa, a utilizar mucho más reciclado, y a utilizar más biomateriales, y todo eso está ahí y está todo para llegar y decir, a ver, yo quiero apostar por esto y voy a estudiarlo a fondo. O sea que... Pues con ese mensaje que me encanta, porque que mandes un mensaje de ánimo a la gente para innovar, para emprender, cosa que tú hiciste años atrás, ¿no? Porque has sido pionera, has sido emprendedora, ¿no? En toda tu trayectoria, ¿no? Y no era, ahora es más fácil, podemos tener muchas dificultades, pensamos, pero hay muchas posibilidades, ¿no? De hacer estas cosas, ¿no? Que tú tuviste las tuyas. Entonces, con ese mensaje de ánimo, yo creo que también nos quedamos, aparte de todo el aprendizaje que nos has aportado hoy, Cristina. Ha sido un verdadero placer y un privilegio tenerte hoy aquí en el directo. Muchísimas gracias por haber venido.
Vale, muchas gracias a vosotros. Pues nada más, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, muchas gracias por vuestra participación y el martes que viene volvemos con otro invitado del Congreso, Guillermo Molina, que nos hablará en esta ocasión de educación nutricional. Ya sabéis, os dejo el enlace, es Congreso CESNA 2020, para que podáis echar un vistazo a las grandes ponencias que habrá en los 3 días en marzo. Gracias y hasta el próximo directo. Vale, muchas gracias.